qué sirve tener datos si nadie los usa? ¿Para qué sirve una plataforma si no conecta con quien la necesita? En episodios anteriores hablamos de cómo el seguimiento debe pasar del operativo a lo estratégico y de cómo las nuevas generaciones consumen información de manera más rápida, visual, clara. Pues bien, hoy queremos hablar de esa transformación desde la experiencia del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados, o como comúnmente lo conocemos, Sinergia, porque durante 3 décadas Sinergia fue una plataforma rígida, hermética, técnica y poco intuitiva, pero desde hace unos años se empezó a transformar. Y esta conversación no la podría tener con una persona distinta, sino con Daniela Hernández, líder de plataformas de Sinergia y uno de los motores clave de su transformación tecnológica. Dani, bienvenida. Muchas gracias. Pues gracias, Dani, de verdad por estar acá para conversar cómo pasamos de una lógica centrada en cargar información y reportar a una más centrada en entender nuestros usuarios. Sobre eso justamente, pues la idea es poder conversar en estos minuticos contigo sobre varios temas. Hace 30 años parecieran cortos, pocos, pero realmente son muchos si pensamos en que la plataforma de Sinergia se mantenía estática y era momento de transformarla. Y eso me lleva justamente a la primera pregunta que quería hacerte, y es: ¿qué era Sinergia en esa primera versión 1.0 de hace 30 años o 10 años? ¿Y para qué necesitaba cambiar? Listo. Pues básicamente Sinergia estaba enfocado como para el seguimiento principalmente del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces había otros ejercicios que se estaban trabajando desde el Departamento Nacional de Planeación y desde la ADCEP, que no se estaban potenciando tanto como era eso. Entonces empezó como un ejercicio de intentar mostrarle a diferentes usuarios que otros seguimientos y pues también potenciar el tema de evaluaciones y el impacto que eso tiene en el tema de políticas públicas. Veníamos como de unos reportes que están muy enfocados en el avance cuantitativo general a nivel nación y mucha información a nivel de indicadores, pero que era difícil de navegar y para que los usuarios pudieran encontrar. Entonces se volvía más un repositorio de información que algo útil para la toma de decisiones y para la consulta de diferentes actores, a menos que fueran personas como ya muy especializadas en un tema específico. Y eso era clave porque, digamos, limitaba también el uso, ¿no? Porque, como lo hemos hablado también digamos, en los distintos episodios en los que hemos conversado sobre el seguimiento estratégico, y es que justamente el seguimiento y también las evaluaciones son estratégicas en la medida en que, más allá de los datos, permiten o construyen ese puente para el uso por quienes tienen la competencia y la posibilidad de incidir en transformar las políticas públicas. Y en ese sentido, pues esto que tú dices, Dani, también es muy potente porque pues finalmente Sinergia como ecosistema de seguimiento y evaluación a las políticas públicas del país, pues que estuvieras, digamos, entre comillas, reducido a o que todo el núcleo de la información o el centro de esa información estuviera más en temas de seguimiento a Plan Nacional de Desarrollo, pues le quitaba también la posibilidad a distintos usuarios interesados en consumir o usar la información de evaluaciones para que de verdad lo hicieran, o incluso otros tipos de seguimientos que hacemos también desde Sinergia a distintos instrumentos de política pública claves, como por ejemplo el Acuerdo Final de Paz y otros a los que también les hacemos seguimiento. Entonces, fundamental eso, ¿no? Como en esa versión 1.0, cómo se pudo, se centraba más bien la atención era a ese seguimiento y dejaba de lado, digamos, la posibilidad de consumir la información de otros seguimientos o de otras evaluaciones. Y eso me lleva entonces a hacerte la segunda pregunta que quería hacerte, y es justo ¿qué diagnósticos hicieron ustedes antes de rediseñar la plataforma? Porque pues estuve ahí justamente y conocí más de cerca el proceso. Pues no fue un proceso de un día que pues nos levantamos a las 3 de la mañana con muy buenas ideas de rediseñarlo, sino que fue un proceso profundo de entender
qué queríamos hacer, hasta qué punto y pensar en los usuarios. ¿Qué fue ese diagnóstico que ustedes hicieron? Se hicieron, primero se contrató una firma externa que nos ayudara, como pues nosotros internamente desde el DNP estábamos muy sesgados a lo que es el seguimiento, a lo que es la evaluación y la manera de hacer las cosas. Entonces a veces nos quedamos mucho en lo técnico, entonces en los datos, en los tacómetros, en la información. Entonces con ese empezamos unos ejercicios de hacer mesas, grupos focales con diferentes tipos de usuarios para entender qué era lo que se necesitaba. Entonces hicimos mesas con las personas que reportan en las entidades, con las personas de algunas entidades que son las que consumen, las que lideran diferentes políticas, al interior, usuarios internos, de ver qué era Sinergia para ellos, y ahí fue que nos dimos cuenta de ese solo PND y no estábamos mostrando las otras cosas. Ese fue el primer ejercicio, empezar como a identificar los diferentes roles que interactúan con la página. Obviamente está la ciudadanía, está también la academia, y empezar a ver cuáles eran sus necesidades y cómo se podía desde el seguimiento empezar a acercar esa información, porque en últimas el seguimiento a políticas públicas debe servir para tomar una decisión y para que tanto cualquier persona pueda entender cómo está avanzando los temas de vivienda, cómo están avanzando todos los temas que pues en últimas nos tocan en nuestra vida diaria. Y eso que tú mencionas justo como de acercarse a través de estos reuniones o casi que grupos focales que se hicieron con el apoyo de esta firma externa, pues habla mucho también de entonces de esa necesidad de estructurar en ese rediseño la plataforma, no solamente desde nuestras percepciones, sino desde el entendimiento del otro, de quienes consumen realmente la información. ¿Cómo o por cuáles aprendizajes es que se identificó que se necesitaba realmente a los usuarios de la plataforma para asegurar su éxito en esta renovación? Ahí, pues lo primero es entender que no es solamente tener una herramienta por tenerla, sino pues tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de Sinergia, de lo que hacemos nosotros? Es generar información útil para la toma de decisiones. Entonces, a entender eso como que tomó todo el ejercicio que se hizo desde el DNP para llevarlo a la gente. Y pues digamos, uno de los cambios más grandes y de los logros que más hemos tenido en este ejercicio fue poder tener esa pestaña que vemos acá de información territorial y poblacional, porque antes a nivel nacional se tenía un dato de cualquier indicador. Áreas protegidas, viviendas, niños atendidos en salud. Y ese tema solo se tenía a nivel nacional. Ahora creamos todo en todos los sistemas de manera transversal, alineamos como todos los criterios, y en todos los sistemas de seguimiento que administra la ADECEP se tiene información territorial y poblacional a nivel de departamento y municipio. Entonces ya es bajar esos datos para que una persona que esté en cualquier lugar del país pueda encontrar, cuando la información está en su territorio, que pueda verse cuántas poblaciones, qué tantas personas fueron atendidos o qué tantos colegios fueron entregados, y sirve mucho pues para llevar eso a un nivel, aterrizarlo a lo que necesita la gente. Eso es súper clave porque pues, para quienes nos ven, por ejemplo, pensando en un gobierno local o incluso en el nivel nacional, una entidad que administra o lidera una plataforma de seguimiento y evaluación de políticas, pues eso me parece una orientación fundamental, y es no parta simplemente de renovar por un tema estético bonito, chévere, sino especialmente entendiendo de cuál es el propósito de esa plataforma, cuáles son sus usuarios estratégicos y cuáles son las necesidades de sus usuarios estratégicos, porque seguramente, como tú lo dices, la información territorial y poblacional no solamente es de utilidad incluso para la ciudadanía, que es fundamental verse reflejada en qué tanto se está avanzando en sus territorios, en sus comunidades, sino incluso también a nivel nacional o para los gobiernos locales, porque con esta información les permite focalizar mejor las políticas públicas que lideran. Y justamente en ese entendido, Dani, pues muchas plataformas públicas fracasan porque creen que es suficiente simplemente con digitalizar y entrar en esta era como muy estética de lo digital y tal. Pero lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia en estos años con Sinergia es que eso no es suficiente, sino que es importante cuando vamos a transformar las plataformas preguntarnos quién entra, para qué entra, con qué intención, en cuánto tiempo, y el salto ahí entonces no tiene que ver solamente con lo tecnológico, sino también un tema cultural de pasar de, como tú decías, de publicar datos a diseñar experiencias centradas en el usuario. Eso me parece fundamental en todo, digamos, en toda la bandera que tú has tenido liderando las plataformas, y es, hay que pensar en los usuarios
a quienes van nuestras distintas plataformas de Sinergia, porque Sinergia finalmente, como hemos hablado, es todo un ecosistema que, si bien tiene esta plataforma que ustedes de hecho están viendo atrás, pues también se nutre o hacen parte de otras plataformas que hacen parte del ecosistema, como Más Clima, como Cipo para el caso de Paz. ¿Qué significa entonces con todo eso que estamos hablando, Dani, decir que Sinergia 2.0 es centrada en los usuarios? Significa que todo lo que estamos mostrando es información que está pensada en la utilidad y las necesidades y que puede tener un usuario cuando entra la información. Que pensamos cuáles eran esas preguntas estratégicas o para qué, cuál sería la motivación que tendrían ellos de interactuar con una página de estas y la aterrizamos. Entonces, más allá también del tema de diseño, que pues si recuerdan un poco la imagen y todo el ejercicio también de diseño de marca que se hizo con la página, de los colores, de utilizar como una información, fue un tema del lenguaje, de resumir la cantidad de información, porque por ejemplo ahorita se organizó la información por lo que es relevante. Entonces, digamos, tenemos una información de logros, de cuellos de botellas, de principales avances del indicador, y no es un párrafo grande, sino que está focalizado en lo que realmente a los usuarios les interesa conocer, dependiendo del rol. ¿Quién es el que más necesita conocer cuáles son los cuellos de botella de un indicador? Pues todas las entidades de gobierno, que son las que tienen que gestionar, porque ahí encuentran información clave de por qué no están avanzando esos indicadores. Entonces, es permitirles que la información esté organizada de forma concisa, de forma clara, y también algo que se trabajó mucho fue las páginas informativas, porque antes llegábamos y mostrábamos Plan Nacional de Desarrollo 80%, por sectores. ¿Qué significa eso? Entonces, a lo largo de la página se han generado diferentes contenidos, como infografías, como material de apoyo, como videos, como estos podcasts, diferentes ejercicios que se han hecho desde el DNP para poder acercar esa información y decir, bueno, esto sirve para qué. Entonces, se generaron diferentes contenidos y diferentes materiales que permiten que personas con diferentes experiencias, con diferentes conocimientos, puedan acceder a esa información. Y fíjate también que justo con lo que tú decías, y es el pensar en los usuarios, significa que no todos los actores son iguales o tienen los mismos intereses en el consumo de la información en seguimiento y evaluación. Y por eso sé que ustedes han venido adelantando todo un proceso también de desarrollos tecnológicos, de nuevos tableros, de nuevas visualizaciones, filtros, módulos que están muy pensados en función de las necesidades de los usuarios. Entonces, sé por ejemplo que están trabajando en un tema en desarrollo de tableros específicos para jefes de oficinas de planeación de las entidades nacionales. ¿Cómo fue también este proceso de estos desarrollos específicos y muy centrados en los usuarios? Yo creo que fue un tema de ir identificando en cada momento del periodo de gobierno y desde que iniciamos el ejercicio de cuáles eran las necesidades específicas y la información que teníamos que ir generando. Entonces, cuando inició todo este proceso, hace más o menos 4 años, empezamos con los módulos de formulación de Plan Nacional de Desarrollo y de todos los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque era importante salir de Excel y tener la trazabilidad de todas las discusiones de por qué un indicador llega a ser ese indicador y por qué se va a medir de esa manera. Entonces, el primer ejercicio fue ese, organizar como todos los módulos de formulación con las diferentes, desde que se genera en cada una de las entidades, cuando se revisa acá por las direcciones técnicas, hasta que se aprueba el indicador final, que después es al que después se le hace el seguimiento. Ese proceso también tuvo una alineación en todos los sistemas y es como uno de los logros que tenemos en este momento, de que ya todos nuestros seguimientos ya no están en Excel, ya este proceso se hace directamente en plataforma y mantiene toda la trazabilidad de la información, que es algo muy importante. Y pues ya hay otros desarrollos que hemos venido haciendo en cada momento específico. También es identificar la oportunidad de la información. Entonces, puede que en algunos momentos uno quiera hacer muchas más cosas de las que está pensando, pero diga, no, o sea, para enlazar esto con información de cartografía, en este momento no lo tenemos. Entonces nos queda más fácil otra alternativa que va a ser más eficiente, va a ser más rápida, pero nos va a permitir contar con información ya, para que puedan tomar decisiones en este momento. Y así, dependiendo de cada fase, pues se pueden ir organizando mejor como los diferentes desarrollos y las necesidades de información, porque en últimas también estamos en un contexto de recursos limitados, entonces no podemos hacerlo todo al tiempo.
Y es mejor tener algo que sea pertinente para el momento que esté teniendo, a tener algo perfecto que llegó cuando ya se han terminado las formulaciones y pues no se pudo utilizar. Claro, eso es fundamental porque finalmente el uso de la información depende también de esa oportunidad. Y si llega mucho tiempo después, pues uno puede quedarse esperando toda la vida con algo perfecto, pero es fundamental, en efecto, como tú dices, el proceso de priorización de qué se hace primero, qué se hace segundo, qué se hace después. Exactamente. Sinergia, por lo que hemos hablado en la versión 2.0, no es solo una mejora estética, y en ese sentido pues es una apuesta por democratizar con innovación digital tanto el seguimiento como la evaluación de las políticas públicas, porque también pues cuando la información es accesible, cuando es comprensible, las personas pueden preguntar mejor, exigir mejor y tomar mejores decisiones en ese sentido. Con esto entonces que hemos hablado hasta ahorita, Dani, ¿cómo contribuye la nueva plataforma que tenemos a democratizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas? ¿Cuál es ese valor agregado que tiene en este momento Sinergia? Y no por un tema, digamos, de simplemente una comparación con otras plataformas, sino también para que otras personas o actores que administren plataformas de seguimiento y evaluación puedan ver también esta buena práctica de Sinergia y en ese sentido empezar a adaptar también sus plataformas y sus desarrollos tecnológicos en seguimiento y evaluación. ¿En qué crees que hace la diferencia Sinergia 2.0? Yo creo que es el hecho de que se pensó para el usuario. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas que ellos podrían tener? Entonces, cuando empezamos desde qué seguimiento y qué es evaluación, porque son conceptos que para nosotros que estamos metidos en el tema de las políticas públicas puede ser muy común, muy claro, pero para otra persona no lo es. Entonces, digamos, empezar con la conceptualización y llevar toda la información que esté en un solo lugar para los indicadores. Y obviamente, pues realmente el módulo territorial y poblacional que permite aterrizar eso a las personas, a cómo eso se ve en diferentes ámbitos. Entonces, cómo se ve esto para los niños y niñas, cómo se ve esto para población étnica. Entonces, también es como permitir que haya otros enfoques que no sea simplemente un dato nacional, sino información. Y pues que también esto les permite ver cómo está avanzando o por qué no avanza. Entonces, digamos, ese tipo de cosas de pensarse a través de preguntas que puede tener cualquier persona al analizar un indicador, al analizar cómo están avanzando un tema estratégico, pues es como el mayor diferencial. Obviamente, pues se trabaja mucho en el tema de la accesibilidad, de la usabilidad, de que por ejemplo, que tenga contraste la información, como todos los lineamientos que da Mintic para la página, pero eso se vuelve más accesorio en el sentido en el que es como que toda la página está pensada para facilitar y que de manera muy intuitiva ir orientando al usuario de lo más macro a lo más específico. Igual, por ejemplo, un usuario especializado puede entrar directamente a consultar la evaluación que quiere de un tema específico y también lo va a encontrar. Entonces, está pensado en diferentes niveles de usuarios. Pues hasta acá hemos hablado también de estas grandes virtudes de esa transformación de Sinergia y esta buena práctica en realidad en términos de innovación digital, en seguimiento de evaluación, pero no todo ha sido un camino de rosas y todo perfecto, sino como todo, y por el nivel de transformación al que se está llegando y se espera llegar, pues han existido toda suerte de retos. En tu experiencia, Dani, liderando las plataformas de Sinergia, ¿cuáles han sido 3 principales retos que tú y tu equipo, incluso en general Sinergia, ha enfrentado en este proceso de transformación? Listo. Yo creo que el primero era entender muy bien el para qué el cambio, porque lo mismo, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas ideas. Digamos, somos equipos grandes en los que si tú le preguntas a cada persona del equipo, cada persona del equipo puede tener una percepción diferente de qué es importante desarrollar. Entonces, el ejercicio de priorización y de organizar la información y de ver que esos desarrollos vayan a estar como alineados con el propósito común de lo que queremos hacer como equipo de seguimiento y de evaluación. Entonces, como el primer ejercicio es como tener muy claro que se va a requerir priorizar y que se va a tener muy claro cuál es el objetivo de todo el cambio.
Porque a veces llegan ideas muy buenas, pero cuando uno va a ver es como, no, es que queremos alinear y queremos crear un modelo para, ¿y quién va a consultar eso? No, 2 personas. Entonces también es como la escala de eso, ¿no? Exactamente. Entonces el ejercicio de priorización y de identificar exactamente cuál es el objetivo y para qué lo vamos a organizar y cómo lo vamos a aterrizar es como el primer reto que tuvimos y pues es como algo muy importante desde el inicio tenerlo claro. El segundo, ya desde el punto de vista del equipo de desarrollo, del equipo de tecnología, de ingenieros con el que trabajamos, era la claridad de los requerimientos. Porque muchas veces es más fácil imaginarse algo que aterrizarlo y decir cómo es. Entonces uno dice un botón, pero cuando va a decir ese botón, es como no, es que el botón yo me lo imaginaba que estuviera acá, de este color, de este tamaño, que permitiera hacer un clic. O sea, como que la cosa más sencilla hay que dejarla muy clara porque las diferentes personas tienen diferentes percepciones y pueden entender la misma instrucción de manera diferente. Hablan en lenguajes distintos, ¿no? Exactamente. Y eso pone ejercicio como hacer puente desde lo que entendía el equipo de ingenieros con lo que entendía el equipo de seguimiento de evaluación. Entonces ese como ha sido uno de los grandes retos y es un ejercicio de aprendizaje continuo de cómo yo hago que todo esto sea claro y que cualquier persona que lo lea entienda lo mismo, que a veces no pasa. Nada. Y el último ejercicio, el último reto que tuvimos, pues la resistencia al cambio. Claro. Sinergia llevaba mucha trayectoria, habían maneras de hacer las cosas, entonces también era como muchos ejercicios al inicio, era como no, eso no se puede, es muy difícil, no tenemos los recursos, y realmente se pudo. Era un tema como de organizar, de lo mismo de priorizar y de involucrar a todo el equipo, porque siempre se trata de aprovechar las potencialidades. De hecho, la mayoría del equipo de ingenieros viene de hace muchos años. Y es eso, es como aprovechar como toda la experiencia que ellos tienen, porque los retos, las alertas que hacían realmente eran temas que se necesitaban considerar para que la plataforma fuera estable. Entonces eso es algo que hemos ido aprendiendo y es un ejercicio de construcción colectiva que es importante, pero que hay que aprender a manejar porque pues tiene que llevarse igual a cumplir los objetivos planteados. Muy importante eso porque como hemos hablado, pues estas transformaciones que son tan estructurales, tan importantes, pues van más allá de lo estético, implican también un cambio en la cultura de cómo se hacen las cosas y esto lo conectamos por ejemplo con otros episodios y les invito también a que los puedan ver. Por ejemplo, un episodio que tuvimos con nuestro director de seguimiento y evaluación de políticas públicas sobre la transformación estratégica del seguimiento a las políticas públicas, que eso también habla de ese cambio, de esa cultura, de cómo se entiende y cómo se vive el proceso de seguimiento en el día a día. Y eso permea no solamente a los equipos temáticos que se encargan de hacer el seguimiento, sino también eso cómo se ve o se estructura a través de las plataformas y los desarrollos tecnológicos. Con estos retos que hemos hablado, Dani, y esto de valor agregado a la transformación de Sinergia, ya para ir cerrando esta conversación cortica pero sustanciosa, si tú tuvieras que darle 3 recomendaciones a una entidad nacional o territorial que tenga un interés de renovar sus plataformas en seguimiento y evaluación, ¿cuáles serían concretamente esas 3 recomendaciones que les darías? Listo. Lo primero, entender muy bien cuáles son sus usuarios y para qué. El tema de no es generar más información o que es simplemente que esté pública, sino que sea comprensible y que las personas para las que está pensada puedan usarlo. Ese sería como el primero. El segundo, pues que no esperar a que se tenga la solución perfecta, el módulo con todo o que esté la plataforma completa, sino ir haciendo esos avances que permitan ir teniendo entregables pequeños y que permitan ir avanzando e ir fortaleciendo los sistemas tecnológicos. Y por último, pues el éxito de todo esto está en el uso y que sirva para unas personas. O sea, esas serían las recomendaciones. Y miren que es una meta común de todo lo que hemos hablado actualmente y no es producir por producir y en masa, sino la calidad de lo que producimos, el valor estratégico de lo que producimos y en ese sentido la capacidad de uso que puede tener esa información que estamos disponiendo, en este caso en nuestras diferentes plataformas. Con eso entonces vamos ya concluyendo este espacio. Hoy entendimos que la transformación del seguimiento y la evaluación también tiene o debe tener un impacto en la transformación digital de nuestras plataformas y que pues en este sentido Sinergia en la versión 2.0 que ustedes están viendo en pantalla no es solamente un tema estético de nueva cara,
sino que tiene una nueva lógica que pues, yo llamo el triple más, que es más ecosistema, más experiencia y más uso. Porque cuando la plataforma reúne estos tres elementos, vamos a tener seguramente una plataforma mucho más exitosa, porque democratizar el seguimiento y la evaluación de políticas públicas no es solo publicar datos, es hacerlos comprensibles, lo que tú dices, accesibles y también útiles. Eso sería. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos en esta charla cortica pero muy importante sobre cómo transformar nuestras plataformas en seguimiento y evaluación. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, nos vemos en el siguiente episodio de Vivencias con Voz Propia.